buenos días tengan todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hoy con un tema muy importante, como los hemos venido comentando en días atrás. Enfermedades relacionadas con la radiación solar. Una experta, una médico experta en el tema, nos va a venir a hablar sobre estas enfermedades y cuáles son las repercusiones que tenemos a nivel de piel y por qué nos debemos de cuidar. El día de hoy nos acompaña la doctora Beatriz Araya. Ella es oncóloga, especialista en este tema y con una gran trayectoria en el ámbito de las enfermedades relacionadas con la radiación solar. Ella nos va a acompañar en esta mañana, nos va a brindar una serie de información que todos y todas debemos de conocer para protegernos y de esta forma evitar enfermedades en nuestra vida cotidiana, pero también muy importante en nuestros ambientes de trabajo. Doctora, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros, por venir a compartir su conocimiento y por venir a compartir con toda la gente que nos acompaña a través de la plataforma Zoom y las redes sociales sobre este tema tan importante, doctora, que en los últimos años ha tomado más fuerza todavía. Sí, bueno, es una cosa que ha existido siempre, sin embargo, en los últimos años, como usted dice, ha tomado más fuerza por muchísimas razones. Una de ellas es un poco vanidosa, la gente se cuida más, no quiere envejecer tan rápido y es una de las cosas que sucede con la radiación solar. Otra de las razones es por la altísima incidencia de cáncer de piel que hay hoy en día, es la enfermedad más común en el mundo y pues gracias a tanta difusión ahorita la gente tiene más conciencia al respecto. Claro, nosotros cuando iniciamos esta campaña sobre el tema de estrés térmico por calor, empezamos hablando o relacionándolo con el tema del cambio climático y cómo esto todavía vino a empeorar más el tema de las enfermedades relacionadas con la radiación solar. Como usted nos comenta, la ventaja es que hoy en día hay muchísima información y entonces eso nos permite prevenirlas. Claro. ¿Verdad? Realmente para no sufrir los efectos que producen todas estas enfermedades. Claro, digamos, el sol es una cosa que siempre va a estar y nosotros siempre vamos a estar expuestos al medio ambiente. Ajá. Sin embargo, hay varias cosas que podemos hacer para tratar de disminuir ese riesgo y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Ok, muchísimas gracias, doctora. Radiación solar, ¿qué es? Bueno, radiación solar es la energía que emite el sol y se mide en nanómetros, así se mide la radiación solar. Y radiación solar hay ondas, son ondas energéticas que nosotros no podemos ver, que podemos llegar a sentir, pero que no podemos ver y que podemos o conocemos radiaciones tipo A y radiaciones tipo B, radiaciones ultravioleta. Es eso, es una energía electromagnética que emite el sol. Ok, esta radiación solar es la que nos genera estas enfermedades. La radiación, sí, es interesante porque la gente jamás se imagina o no percibe que el sol produzca una enfermedad, pero la radiación produce una enfermedad que es una enfermedad inflamatoria. ¿Qué es una enfermedad inflamatoria? Una enfermedad que produce cambios en el cuerpo, igual que produciría, por ejemplo, un trauma, un golpe, una quemadura por ejemplo, por agua o por aceite. Todas estas cosas producen una enfermedad inflamatoria que es la que produce la radiación solar. Ah, ok, qué interesante. Como resulta ser una enfermedad inflamatoria. A veces uno cree que solamente es como el agua, ¿verdad? Lo que puede producir esto y también el sol. Ahora usted nos decía algo súper importante y es que no queremos envejecer, ¿verdad? Sí. Pero nos encanta broncearnos y nos encanta andar morenitos. Bueno, a mí no. ¿A usted no le gusta? No, a mí no. Viera que yo antes sí era aficionado a broncearme y andar morenito, ¿verdad? Por un tema de vanidad, que era lo que usted nos comentaba. Las repercusiones de esto son muy serias. Sí.
Si gusta, pasemos a la siguiente diapositiva para contarles. La radiación solar produce 3 enfermedades principalmente. Una de ellas... Sí, ya casi la ponemos ahí. Tranquilidad. La primera enfermedad que produce la radiación solar es el fotoenvejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todos vamos a envejecer. Claro. Sin embargo, envejecemos mucho más aceleradamente cuando estamos expuestos a la radiación solar. Es una enfermedad producida por estas ondas electromagnéticas, radiación UVA y UVB, el fotoenvejecimiento. La segunda enfermedad que produce la radiación solar son las quemaduras solares, ¿verdad? Que todo el mundo se ha quemado alguna vez en su vida, chiquitito, probablemente, esperemos que solo pequeñito. Y la tercera enfermedad, que es a la que me dedico la mayor parte del tiempo, que es el cáncer de piel. A mí solamente el tema de escuchar fotoenvejecimiento, ya eso me preocupa, doctora. Sí, de hecho hay una foto muy famosa que circula en redes sociales de un trailero que toda su vida estuvo expuesto de un lado de la cara, más expuesto, porque uno siempre está expuesto, más expuesto a la radiación solar y podemos ver en la mitad de la cara completamente envejecida y la otra mitad con un envejecimiento esperable. Entonces, sí, la luz ultravioleta produce manchas y produce envejecimiento prematuro. Ok, después ahí aparecen las quemaduras. Ahora usted nos contaba que todos en alguna vida nos hemos quemado. Cuando vamos a la playita, así algún paseo en la parte de recreación y bienestar, que también es muy importante. Sí. Pero esas quemaduras traen serias repercusiones también. Claro que sí. Si quiere pasemos a la siguiente diapositiva para contarles un poquito. Ahí está. Bueno, esta diapositiva la puse porque quería explicarles un poco acerca de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta tiene 2 tipos de ondas, como expliqué al principio, unas ondas tipo A y unas ondas tipo B. Ambas son capaces de producirnos daño. Sin embargo, la radiación tipo B es mucho más dañina para nuestro cuerpo que la radiación tipo A. Afortunadamente, el Sol tiene mucho mayor cantidad de radiación tipo A, un 95% de radiación tipo A y solo un 5% de radiación tipo B. Sin embargo, el radio de radiación tipo A y radiación tipo B cambia según condiciones del tiempo y según la hora del día. Por eso es importante saber a qué hora tenemos que protegernos más. Si quiere, pase a la siguiente diapositiva para explicar. En esta diapositiva lo que estoy explicando es que la quemadura es una enfermedad, como expliqué al principio, inflamatoria, que es autolimitada. ¿Qué quiere decir autolimitada? Que se cura solita. O sea, no es que hay que hacer medidas heroicas para quitar una quemadura, no es posible quitarla de ninguna manera. Sin embargo, es una enfermedad que produce una cascada inflamatoria en la piel. La piel es un órgano vivo, es una cosa enorme que tenemos, es uno de los órganos más grandes que tenemos en nuestro cuerpo y produce cambios que pueden permanecer a lo largo del tiempo. Si quiere, pase a la siguiente diapositiva. Entonces, hay cosas que afectan directamente que nos quememos más o menos. Por ejemplo, la hora del día. Por ejemplo, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, el radio de radiación tipo A con respecto a la tipo B es mucho mayor la tipo B. Por eso es que los rayos del sol además pegan perpendicularmente y la posibilidad de que tengamos esta enfermedad producida por el sol es muchísimo mayor. También el estado de las nubes, también la altitud. Entre más alto estemos en las montañas, por ejemplo, entre más arriba estemos, es más posible que nos quememos. También el reflejo tanto de la nieve, para la gente que esquía, tal vez en nuestro país no es tan importante, pero sí es importante, por ejemplo, el reflejo del agua, el reflejo del mar. Estoy segura que muchísima gente ha experimentado quemarse muchísimo más cuando están a la par de una piscina y tienen el reflejo de la luz de la piscina que cuando están en otras condiciones.
también la humedad. La piel húmeda se quema más que la piel seca. Y una cosa que es muy interesante es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol hace que nos quememos más, hace que la piel esté más sensible. Qué interesante lo que nos comenta, doctora, usted en esta mañana, y a todos ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales y a través de la plataforma Zoom del Consejo de Salud Ocupacional. La doctora nos dice que la piel húmeda se quema más, ¿verdad? Pero que cuando nos pegamos ahí la fiestita y nos tomamos unos traguitos o nos tomamos una cervecita, eso produce que la piel se queme con mayor facilidad. Sí, estamos más sensibles a la luz del sol. Estamos más sensibles a la luz del sol. Yo creo, doctora, que es un tema de hábitos, ¿verdad? Porque hacemos totalmente lo contrario. Vamos de paseo a la playa y ¿qué es lo que primero hacemos? Tomarnos una cerveza o tomarnos un que mucho traguito, calor, todo el mundo. Mucho calor y más bien eso nos perjudica aún más. Sí, y la gente sale y entra del agua y sale y entra del agua y se seca y se vuelve a mojar porque tiene calor y vuelve a salir y se vuelve a exponer. Y todas esas veces que salió con la piel húmeda y el sol se la secó, realmente lo que hizo fue que se irradió. Qué interesante. Bueno, les recordamos, amigos, que si ustedes tienen alguna consulta para la doctora Beatriz Araya, se la puede hacer aquí a través de la plataforma Zoom, a través del chat, y con muchísimo gusto ella nos la puede atender el día de hoy. Doctora, tenemos a varias gente conectada y ya tenemos varias preguntas. Nos dicen, ¿cuáles serían los filtros solares bloqueadores más recomendables? Bueno, creo que más adelante vamos a hablar un poquitito sobre eso. Dice que algunas marcas comerciales han presentado problemas por sus componentes. Creo que ahorita podemos hablar un poquitito, vi en su presentación que nos va a hablar sobre eso. Continuamos aquí con la presentación de la doctora, por favor. Nos decía sobre aquellas que nos afectan. Las horas del día, muy importante. Entonces, nada más como recapitulando, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Son las horas más fuertes para la radiación B. Tipo B. Tipo B. Exactamente. Ok, muy importante. La siguiente, por favor. Una medida muy importante es el MET. ¿Qué significa? La cantidad mínima de eritema. Eritema significa enrojecimiento. Y es una medida que se utiliza para medir la eficacia de los bloqueadores solares y es una medida de fototerapia. ¿Qué se utiliza? Digamos, uno expone la piel a la radiación y se fija en cuánto tiempo la piel se pone roja. Y ese es el tiempo que se usa para medir cuánto tiempo es que el bloqueador nos puede proteger. Y también es una medida de fototerapia para otras cosas, para cámaras de fototerapia que se utilizan de manera terapéutica, para la efectividad del bloqueador, también para la efectividad de la ropa que nos protege. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante y por eso quise explicar qué significa MET. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor. Y otra cosa que es importante también es que clínicamente existen muchísimos fototipos de piel o colores de piel que se miden según la tendencia que cada uno tiende a broncearse, porque broncearse es una palabra que siempre pongo entre comillas, porque una piel bronceada tenemos que partir de que es una piel maltratada. Es una piel inflamada, es una piel enferma, aunque sea transitoriamente enferma, no es una piel sana. Y los fototipos los describió un médico hace muchísimos años que se llama Fitzpatrick y se miden desde el 1 hasta el 5, siendo 1 un fototipo casi albino, un fototipo blanco, de ojos claros, de piel, de cabello rubio o pelirrojo, y siendo el fototipo 5 la piel negra, que tendemos a verla menos bronceada. Eso no significa que no pueda dañarse por la luz solar también. Listo. Esa es la portada. Si quieres la que sigue. Y otra muy importante es el espectro de acción. El espectro de acción es importante conocerlo porque es una medida que se refiere a cuáles ondas nos va a proteger el producto que estamos usando. Por ejemplo, el bloqueador solar, si nos va a proteger solo de la radiación tipo A, si nos va a proteger también de la radiación tipo B.
Como expliqué anteriormente, las tipo B son las más peligrosas. ¿Qué tanto más peligrosas? Imagínense que se necesitan 1000 veces más energía de una radiación tipo A para producir el mismo daño que una sola radiación tipo B. 1000 veces más. Y el radio, como expliqué anteriormente, es mucho mayor a las 11 de la mañana. Qué increíble, doctora, cuando uno no conoce de este tipo de cosas. Me llamó increíblemente la atención que usted ahora me decía, o nos comentaba y nos compartía, que una piel bronceada es una piel lesionada, es una piel enferma, Sí. es una piel dañada, aunque fuera temporalmente, Sí. ¿verdad? Y normalmente es lo que muchísima gente hace. Sí. De un 100% de personas que van a la playa o a algún centro de recreación, la mayoría de gente Sí. pasa bronceándose, pero quiero hacer la relación más bien en los ambientes de trabajo, que Sí. es lo más importante. Si usted va a la playa y decide ponerse 2, 3 horas y quedar rojito o morenito, digamos, es una situación de gusto y de preferencia. Pero ¿qué pasa cuando la gente trabaja al aire libre y está constantemente expuesta al sol? Ahí usted no tiene opción, ¿verdad? Bueno, mi criterio, y no solo el mío, el de la Organización Mundial de la Salud también, eso es una responsabilidad personal, es una responsabilidad social y es una responsabilidad del patrono proteger a sus trabajadores y educar a sus trabajadores para una correcta protección de la luz solar, y también debería el patrono tratar las condiciones derivadas de enfermedades por la radiación solar. Nosotros hemos desarrollado un reglamento ya hace algunos años que nos habla precisamente sobre descanso, sombra, protección Sí. e hidratación. Sí. Y ahí les hemos explicado, y por eso esta campaña relacionado al tema de las enfermedades por la radiación solar también, que hemos abordado este año, y les hemos explicado a la gente, a las personas trabajadoras, a las personas empleadoras, cómo funciona y cómo debe de hacerlo. Ahora usted nos decía también un detalle muy importante, es una responsabilidad personal. Hemos tenido algunos casos donde el patrono le brinda el protector solar, pero la persona no se lo sabe aplicar. O todavía le pongo un ejemplo más. Tenemos algunos casos donde la persona que trabaja en el sector agrícola se pone el protector solar y se enchila y pasa macheteando. Entonces dice, nos ha dicho, si yo estoy enchilado y paso macheteando, lo que puedo hacer es cortarme. Entonces no usan el bloqueador solar. Entonces de ahí les hemos hablado sobre otros equipos de protección solar, como el sombrero de ala ancha, la gorra con cubrenucas y orejeras. Pero aún así sigue siendo importante el bloqueador solar, doctora. Sí, por supuesto. El bloqueador solar es muy importante porque hay áreas que van a quedar definitivamente descubiertas, independientemente si uno utiliza todo el equipo de protección personal que debería usar, que es anteojos, sombrero, manga larga, guante. Guante, ajá. Es muy importante. Sin embargo, siempre van a haber áreas que van a quedar expuestas. Ese argumento de que enchila, de que resbala el machete, lo he escuchado un montón de veces. Claro. Pero sabemos que en el mercado hay muchísimos tipos de bloqueadores solares, hay muchísimas texturas, hay aprobados oftalmológicamente aprobados, o sea, que no enchilan, hay para la cara, hay para la piel cabelluda, hay miles de opciones y siempre se puede encontrar uno que se puede usar. Es una cuestión, me parece, de educación. Eso. Bueno, tenemos muchas preguntas, doctora. Ok. Nos dicen, buenos días, gracias por la charla. Muy interesante escuchar a la doctora Beatriz. ¿Las lesiones en piel se pueden curar? Sí, sí se pueden curar. ¿Cuáles lesiones en piel? Depende de cuáles lesiones en piel. Es que hay muchas lesiones que pueden aparecer en la piel, por ejemplo. Desde como explicamos, hay 3 tipos de enfermedades ocasionadas por el sol. Digamos, el fotoenvejecimiento, ese ya no lo vamos a poder curar. O sea, las arrugas no las vamos a poder quitar, ¿verdad? Después
la quemadura aguda, digamos, que es el enrojecimiento, que se puede convertir en ampollas y que se puede convertir en lo que llamamos popularmente despellejarse. Ajá. Esa es una enfermedad autolimitada que se va a quitar y probablemente se va a curar, no va a haber ningún problema, por lo menos visible en el momento, pero siempre van a haber daños en el ADN de la persona que recibió radiación que no se puede quitar. La piel tiene memoria y siempre van a haber cosas que van a cambiar en la genética de esa persona y que puede traer consecuencias a largo plazo. Puede ser incluso si se quemó en su infancia, cuando era un bebé, por ejemplo, eso le aumenta el riesgo hasta 10 veces más de tener cáncer de piel en su adultez. Ajá. Sí, entonces, ¿las lesiones en piel se refiere a cáncer de piel? Bueno, depende de cuál cáncer, porque hay más de 80 tipos de cáncer de piel y depende de en qué momento llegue. Okay. La mayoría se va a poder curar. Ajá. Sí. Ok, también nos dicen, buenos días, las prendas con protección solar es recomendable usar o también hay que aplicar el bloqueador solar, que es lo que hablamos ahora. Esto nos dice don Freddy Solórzano. Sí, las prendas con protección solar son muchísimo más efectivas que el bloqueador solar. ¿Por qué? Porque el bloqueador solar es un producto, esto lo íbamos a hablar más adelante, pero no importa, vamos sobre la conversación. Claro. El bloqueador solar no es mágico y no es eterno. La efectividad del bloqueador solar depende de varias cosas, depende de la cantidad que uno se aplique, depende de la frecuencia con la que usted se lo aplique y depende de la superficie y de la uniformidad con la que uno se lo aplique. En cambio, una prenda con protección solar es estática, siempre va a conferir la misma protección y no se va a lavar, no tiene huecos, no va a depender de su manipulación, sino que ya viene fabricada de una manera exacta. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene una camisa con protección solar, debajo de esa camisa con protección solar no es necesario aplicarse bloqueador solar, sino se la va a quitar. Ah, ok. ¿Verdad? Okay. Y muy bien. Es mucho más efectiva que el bloqueador solar. Mucho más efectiva. Sí. Ok. Vean lo que nos comenta la doctora. Si usted no se va a quitar la camisa, no hace falta que debajo se ponga protector solar. Pero si usted se la va a quitar, usted, persona trabajadora, se va a cambiar y va a hacer ese cambio de ropa expuesto al sol, entonces lo recomendable es que usted sí utilice protector solar debajo del equipo de protección personal. Sí. Ok, muy bien. Nos dice... vamos a ver, nos dice Caída 1. ¿La psoriasis es una enfermedad producida por el sol? No, la psoriasis es una enfermedad de la piel, es una enfermedad inmunológica que sí le confiere un riesgo mayor a sufrir enfermedades ocasionadas por el sol, pero no es una enfermedad producida por el sol. No. No es una enfermedad producida por el sol. No. Doctora, ahora que usted nos hablaba sobre la edad en que la gente empieza a exponerse al sol, pensé la gente del sector agrícola donde el papá se lleva a sus hijos desde muy pequeñitos a trabajar con él a las fincas porque es como la tradición y entonces los hijos van aprendiendo esa labor. Ese riesgo de hacer eso es muy alto para los niños. Entonces. Por supuesto, es muy importante. Los bebés, de hecho, los niños menores de 6 meses no tienen la Asociación Americana de Pediatría no tiene autorizado el uso de bloqueadores solares tópicos o popularmente untados o puestos para bebés menores de 6 meses. Sin embargo, la ropa, los sombreros, los anteojitos sí son importantes en bebés. En mayores de 6 meses ya se puede usar bloqueador solar en bebés y es muy importante porque las quemaduras que se produzcan en la infancia van a repercutir en la vida de esa persona adulta definitivamente. Aumenta el riesgo hasta 10 veces más de sufrir melanoma, que es uno de los tipos más agresivos de cáncer de piel. Qué interesante lo que nos dice la doctora Beatriz. Bueno, por eso es que tengo tantas preguntas. Aquí todo el mundo está preguntando el montón de cosas. Vean lo que nos dicen. Usted, persona trabajadora que está expuesta al sol,
no lleve a sus niños al campo con usted a trabajar. Los expone 10 veces más a que en su vida adulta tengan la probabilidad de tener cáncer de piel y en este caso el melanoma, que es el que usted nos está comentando. Es muy importante cuidarnos nosotros como adultos, pero también cuidar a nuestros niños de esta forma que nos dice la doctora, para evitar también en ellos las repercusiones a las que se puedan ver expuestos. Nos siguen preguntando, doctora, dice, ¿cómo se podría detectar que algún tipo de complicación en la piel? Nos pregunta Katia Zúñiga. Me imagino que se refiere a lesiones que podrían ser malas. Me imagino que a eso se refiere. Okay. Bueno, hay varias cosas que nosotros podemos poner atención en cosas que tengamos en la piel para sospechar que algo no está bien. Por ejemplo, una escara o una úlcera o algo que nos pique, que nos rasquemos y que sangre y que pasen varios días y que no sane y que le arranquemos el granito y se caiga y siga sangrando y no sane, es una cosa que nos tiene que alarmar y que tenemos que ir a preguntar qué es. No es lo mismo un granito que de 3 días, 4 días y sanó, que uno que constantemente nos pica, nos sangra y hace costra y no sana. Algo que no sana hay que ir a preguntar. Luego, un lunar, cualquier lesión que tenga color y que tenga varios tipos de colores, es una cosa que nos tiene que llamar la atención. No es lo mismo negrito solo, que tenga negro, que tenga café, que tenga blanquito, incluso azul, gris. Es una cosa que nos tiene que llamar la atención. Después, cualquier lesión o cualquier lunar que mida más de 0.6 milímetros, que es la punta de un lápiz de un borrador, que sea más grande que eso, nos tiene que llamar la atención y tenemos que ir a preguntar. Después, otra característica es que si nosotros tenemos una lesión y imaginariamente la partimos a la mitad y es diferente un lado que el otro, o sea, es asimétrica, tenemos que ir a consultar. De hecho, hay una mnemotecnia que se llama ABCD. A se refiere a asimetría, ¿verdad? B se refiere a bordes irregulares, o sea, una cosa que no es redondita, perfecta, sino que parece una mancha que se regó, una mancha de tinta que se regó, que es la característica más, valga la redundancia, característica de un melanoma. Okay. Bordes irregulares. Luego C, color, se refiere a varios colores. D se refiere a diámetro, más de 0.6 milímetros o más fácil la punta de un lápiz. Y E se refiere a evolución, o sea que en el tiempo ha cambiado, que es un lunar que no siempre ha sido igual. Clínicamente al hospital me llegan mucho personas que han tenido lunar desde que eran pequeñitos y ya son adultos mayores y me dijeron, doctora, es que este lunar yo lo tengo desde que soy pequeño, pero de repente me empezó a sangrar. Y puede pasar que un lunar que no era maligno inicialmente mutó, cambió y de repente se hizo maligno y empezó a presentar cosas que no presentaba antes, como por ejemplo eso, que le empezaba a molestar con la media y empezaba a manchar la media y entonces le pareció raro. Esas son cosas que nos pueden hacer sospechar que algo está mal. Y hay otra característica que le llamamos la del patito feo. Y es, por ejemplo, una persona que tenga la espalda llena de lunares, pero hay uno que es feo, literalmente. O sea, que llama la atención, que no es normal, que no es igual que todos los demás, o que por alguna razón nos llama la atención, entonces se quiere consultar. ¿Las pecas no, doctora? No, las pecas no. Las pecas no. Okay. Pero se producen por la radiación solar. Hay personas que tienen pecas congénitamente, pero la radiación solar definitivamente hace que salgan más. Okay. O que se noten más. O que se noten más. Si gusta, continuamos aquí con la presentación que nos trae la doctora para poder avanzar un poquito más. Y ya casi les atendemos todas las consultas que nos tienen. Okay. Ahí está. Les contaba que la radiación solar produce una enfermedad en la piel, que es una enfermedad inflamatoria, que produce un daño directo al ADN y produce una cascada inflamatoria. Una cascada inflamatoria igual que si yo me hubiera caído, me hubiera golpeado y empiezan ese montón de sustancias a producir a defenderse, a que la piel se defienda. Entonces produce enrojecimiento en la piel que inicia a los 30 minutos después de la exposición solar, produce un pico entre las 12 y las 72 horas después y
empieza a bajar a las 72 horas o 3 días más o menos, que inicialmente produce eritema, que es lo mismo que enrojecimiento, ¿verdad? Luego puede producir, el enrojecimiento puede producir dolor. En casos más severos puede producir ampollas y que se desprenda la piel o que se despelleje. Y en casos, si quiere pase a la siguiente diapositiva, y en casos severos produce lo que se llama una insolación o ya una enfermedad sistémica que produce cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómito, fiebre, que requiere una hospitalización, requiere tratamiento intravenoso. Así de grave puede ser una exposición al sol. Ven qué interesante lo que nos dice la doctora. De verdad que, bueno, todo lo que nos ha comentado ha sido súper interesante. ¿Quién iba a pensar que un dolor de cabeza, vómito y diarrea se iba a desprender o podía dar por la exposición al sol? Claro, por una deshidratación y también por una defensa del organismo ante una injuria. Una injuria es un daño que puede venir de cualquier cosa, en este caso de la radiación. Sigo insistiendo con el tema y que, bueno, es nuestra mayor preocupación con la gente que está expuesta al sol. Sí. Doctora, ¿cuánta gente, cuántas personas trabajadoras que están expuestas al sol todos los días en el área de construcción, en el sector agrícola, ahora en muchos servicios, en actividades económicas como comerciales, por ejemplo, están expuestas a esto y deben de tener claro que si les da dolor de cabeza, vómito, entre otros que usted nos había comentado por acá, nos dice dolor de cabeza, náuseas, vómito, fiebre, eso puede ser un indicativo del sol. Claro, eso puede ser. Y tiene que salir corriendo para el hospital. Bueno, para poderlo compensar es importante recibir tratamiento en el hospital intravenoso. Ok, seguimos con las consultas. Nos dicen, ¿es cierto que la luz de la pantalla, la computadora, también podría dar cáncer de piel? La luz azul produce mucho menos, lo que más produce es fotoenvejecimiento. Ok. No tanto cáncer de piel. Ok, muy bien. Nos preguntan también, ¿cómo se puede proteger la piel para evitar el bronceado? En mi caso realizo ciclismo y aunque utilice el protector solar, siempre tengo la marca en la piel. Todos los ciclistas tienen esa marca del bronceado y todos me dicen, doctora, no se me quitan cuando les digo. Y yo, usen licra larga con protección solar, con UPF. Ok. Esa es la solución. O si no, entonces van a tener que pedalear 1 hora, parar y ponerse bloqueador, pedalear otra hora, parar y volverse a poner bloqueador, porque como les expliqué, el bloqueador no es eterno. Claro. El bloqueador no es infalible, el bloqueador es un producto, de hecho, bloqueador es una palabra incorrecta, no bloquea los rayos ultravioleta, es un filtro solar, no un bloqueador solar, es un filtro solar que depende de muchos factores y depende de factores humanos y los humanos nos equivocamos. Claro, por supuesto. Mucho. Entonces, yo le recomendaría que utilizara una licra larga. Siempre dicen que da mucho calor. Sí. No sé por qué no ando en bicicleta. Ok, perfecto. Nos dice también, ¿el sudor es una fuente de humedad que potencia el daño? Sí, claro. No es que sea una fuente de humedad. Sí, porque la piel húmeda está más expuesta al sol, pero no es esta la razón por la cual se potencie más el daño, sino porque lava el bloqueador. O sea, el sudor y las condiciones húmedas lavan el filtro solar, entonces es necesario replicarlo. Ok. Nos dice también, buen día, una consulta. Yo trabajo en una oficina con paredes de vidrio. Sí. Y he visto que mi piel de brazos y manos inclusive, ¿sí?, en el pecho se ha puesto más oscura. Sí. Y yo siempre he sido muy blanca. Además he visto que tengo como una verruga muy pequeña. ¿Debería ir al médico a consultar? Bueno, todas las áreas expuestas todos los días deberíamos usar bloqueador. Okay. Independientemente de las condiciones del tiempo, llueva, truene o relampaguee, esté haciendo nieve o lo que sea, siempre que haya luz va a haber exposición, independientemente de si estamos en una oficina, entra luz. Independientemente de si es domingo y nos levantamos tarde y estamos cocinando y pasando el día viendo tele, también entra luz. Entonces deberíamos de tener filtro solar.
Para muestra un botón que esa paciente o que esta persona se ponga la palma de la mano contra la panza, la piel del abdomen. Va a notar que es completamente distinto el color, porque la piel de la palma, del dorso de la mano, que por cierto es uno de los lugares que está más expuestos al sol, siempre está expuesta y sin embargo el área del abdomen no. Ajá. Y con respecto a la verruga, ya sí eso tendría que consultarlo con un médico. Con un médico. Sí. Ok, muy bien. Continuamos con la presentación, doctora, porque si no, no vamos a poder avanzar mucho. Ajá. Ok. ¿Qué sigue? Vamos a ver. Ahí está, la siguiente, aceleradores. Bueno, aceleradores para que hace que la piel esté más sensible. Algunas drogas fotosensibilizantes, y con drogas me refiero a medicamentos, por ejemplo, algunos antibióticos, algunos antidepresivos. Siempre que tomemos algún tratamiento crónico, deberíamos preguntarle al médico si esto nos hace más sensibles al sol. Por ejemplo, algunos también tratamientos tópicos como los retinoides, que son ahora tan comunes porque nadie se quiere envejecer. Todo el mundo usa retinoides en los sueros de belleza, y esto nos hace mucho más sensibles al sol. Por supuesto que las cámaras de bronceado, que ya deberían estar prohibidas en todo el mundo, se sabe que son un cancerígeno tipo A, según la Organización Mundial de la Salud, nos hace mucho más propensos al sol. Y algunos tratamientos de fototerapia que se usan para algunas condiciones de la piel, medicados, nos hacen más propensos a quemarnos, y algunas enfermedades, como preguntó la usuaria, como la psoriasis, por ejemplo. Ok. Entonces, si quiere, perdón, nos devolvemos un momentito. Muchas gracias. Las drogas, algunos medicamentos que consumimos nos exponen más a que nos perjudique la radiación solar. Claro. De nuevo, doctora, ¿qué debe de hacer una persona trabajadora que consume uno de estos medicamentos? Depende del medicamento. Por ejemplo, una persona que está en quimioterapia por cáncer, yo no le recomendaría, deberían reubicarla, no debería estar expuesta al sol, en definitiva. En definitiva. Hay algunos tipos de enfermedades reumatológicas que tampoco deberían estar expuestos al sol, en definitiva. Esos son para mí definitivos. Hay algunos otros que nada más tienen que tomar medidas mucho más estrictas, del uso del bloqueador, del uso del equipo de protección personal, de la hidratación. Ok. Usted, persona trabajadora que pasa expuesta al sol, la doctora Beatriz Araya nos recomienda, consúltele a su médico si ese medicamento que usted está tomando lo expone más a las afectaciones del sol y usted está todavía aún en más riesgo de desarrollar un cáncer. Si no es así, la doctora también nos recomienda que aumentemos las medidas de prevención en la utilización de equipo de protección personal y también en la hidratación para mitigar un poquitito los efectos que producen estos medicamentos. Cáncer de piel, doctora. Que es ahora lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Sí. No es lo que todo el mundo dice, es que es lo que todo el mundo tiene. Es lo que todo el mundo tiene. Es en serio, es lo que todo el mundo tiene. O sea, si usted, no los quiero alarmar, pero si voy y les busco, les encuentro uno a cada uno. Ajá. Sí, así de grave es. El cáncer de piel, afortunadamente, el tipo vasocelular, que es el más común, es, y digo afortunadamente porque en muy poco porcentaje va a producir una afectación seria en la salud de las personas. En muy alto porcentaje va a producir nada más una cosa estética. Pero hay otros tipos de cáncer de piel, como el cáncer epidermoide o el melanoma, que puede producir la muerte o afectaciones físicas bastante importantes. Entonces, ¿por qué es, si quiere pase la diapositiva para de una vez aprovechar y hablar por qué es importante el cáncer de piel? Porque todo el mundo tiene. Si usted se va a cualquier estadística de cualquier país del mundo, cualquiera, no importa, la de Costa Rica, la de Estados Unidos o las estadísticas mundiales, imagínense que tienen que dividir el cáncer de piel y el cáncer no de piel, porque el cáncer de piel siempre le va a ganar a todos.
El cáncer de piel es el más frecuente, es el más común, es mucho más común en los hombres y el efecto o sea, el factor de riesgo más importante para tener cáncer de piel es la radiación solar. Y los hombres somos más propensos. ¿Por qué, doctor? Porque históricamente han tenido trabajos más expuestos al sol. Ah, ok. Qué interesante. Nos dicen, nos hacen una consulta. ¿Tiene datos sobre muertes atribuidas a cáncer de piel no melanoma en Costa Rica? No hay registros del Ministerio de Salud, no hay estadísticas del Ministerio de Salud, son pocos. El cáncer de piel tipo melanoma, como la misma persona que bien probablemente tiene conocimiento al respecto, es el que más produce muertes, pero también hay algunos tipos de cáncer de piel tipo no melanoma que son bastante mortíferos, como por ejemplo el cáncer epidermoide y algunos tumores raros como los tumores de células de Merkel, son tienen altísima mortalidad. De hecho, el cáncer de células de Merkel tiene más mortalidad que el melanoma. Nos sigue preguntando, dice, buenos días doctora, muchas gracias por su presentación, excelente el tema. Con el cambio climático, los rayos ultravioleta nos afectan más agresivamente. En años anteriores, ¿cuáles son las horas más perjudiciales de estar expuesto? Trabajos al aire libre, ¿qué tipo de cremas se pueden utilizar para proteger nuestra piel? Bueno, ya la doctora nos dijo claramente que de 11 de la mañana a 2 de la tarde sí, es la hora en que más repercusiones podemos tener de la radiación tipo B, sí, que es la que produce más daño en la piel. Sí. Que a pesar de que el sol está compuesto por las dos, tipo A y tipo B, la tipo A cubre el 95% y la tipo B solo 5%. Están todas. ¿Vio qué buen estudiante, sí, doctora? Sí. Excelente, pero la tipo B es la que más nos perjudica. Sí. Y está entonces en una alta exposición entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Correcto. Si usted trabaja expuesto al sol, en esa hora usted tiene que triplicar las medidas preventivas, doctor. Ay, ojalá almorzaran en esa hora. Ojalá que todos saliéramos a almorzar a esa hora. Todos se vayan a almorzar y hacer la siesta. A esa hora. Sí. Pero qué difícil para un peón agrícola, doctora. Sí. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, es difícil dar recomendaciones sin saber cuál es el tipo de trabajo, el lugar de trabajo, claro, las particularidades de cada una de las personas, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es triplicar los esfuerzos por protegerse. Ok. Nosotros hemos venido recomendando en el reglamento de estrés térmico por calor y tuvimos, ¿cuándo fue? El jueves pasado, un doctor que nos habló sobre el proceso de aclimatación, que es muy importante. Y él nos hablaba precisamente sobre aumentar las medidas preventivas en horas pico del día, ¿verdad? Porque el proceso de aclimatación era más fuerte y el proceso de deshidratación aumentaba completamente. Entonces, de 11 a 2 de la tarde, usted nos dice, mejor váyase a almorzar y váyase en... O sea, yo no sé en qué consiste, es que como le digo, no sé en qué consiste el trabajo de cada persona, pero si por ejemplo, tienen que cortar banano todo el día, ¿verdad? Entonces, de, no sé, las 5 a las 10:30 que corten banano y a las 11 que vayan a entregarlo, a contarlo a un lugar donde haya sombra, por ejemplo. No sé, es muy difícil decir, ¿verdad? Porque no sé cuáles son las condiciones laborales de cada uno, pero hay que tratar, tanto los patronos como las personas, de aumentar los esfuerzos por estar menos expuestos a esas horas. Nosotros tenemos un mapa de zonas endémicas o con altos índices de calor. Sí. Y Guanacaste definitivamente es de las zonas, trajimos un mapa de calor y estaba marcado con rojo durante todo el año. Por ejemplo, Nosara es una zona que pasa todo el tiempo a una temperatura altísima durante todo el año. Sí. En esta zona, doctora, debemos entonces de triplicar los esfuerzos y las medidas de protección. Claro. Ok, muy bien. Nos preguntan,
para paciente con pitiriasis. Pitiriasis, ok. Versicolor. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para poder indicar como médico general? Bueno, hay una cosa que siempre aclaro. Yo trabajo muy de la mano de los dermatólogos, pero no soy dermatóloga. Soy oncóloga, me dedico al cáncer. La pitiriasis es un hongo. Es un hongo. Y bueno, yo sí sé qué es, obviamente, también soy médico general, pero en este caso hay que consultarle al profesional adecuado y ese es el dermatólogo. Ok. Sí. Interesante. Vamos a ver, doctora, pero ¿quién es el médico competente para atender las enfermedades de la piel? ¿El oncólogo, el dermatólogo o realmente el equipo? Esa es una excelente pregunta. Los médicos más competentes para revisar la piel son los médicos dermatólogos. Ellos son médicos que tienen una especialidad específica en la piel, que tratan muchísimas enfermedades, tanto benignas como malignas, de la piel, y que son después de los médicos generales, a los primeros a los que se debería acudir si uno tiene alguna preocupación acerca de su piel. Los médicos oncólogos nos dedicamos a ver específicamente el cáncer de piel. Por ejemplo, si usted tiene una lesión que a usted le parece que podría ser cáncer, a no ser de que sea una cosa muy categórica, nosotros no la tratamos sin que primero la vea un dermatólogo y nos diga, este paciente tiene un melanoma. Y entonces ahora sí, viene donde un médico oncólogo y nosotros nos encargamos de hacer la parte de la cirugía en conjunto con un equipo multidisciplinario, porque el cáncer es una enfermedad muy compleja que no la trata solo una persona. La trata el cirujano, la trata el oncólogo médico, que es el que se dedica a administrar los tratamientos, la trata el médico oncólogo radioterapeuta, que también se dedica a administrar otro tipo de tratamientos, también la trata el psicólogo, también la trata el fisioterapeuta. Somos muchos los que tenemos que ver en el tratamiento del cáncer. Y el dermatólogo trabaja de la mano con nosotros, pero los médicos oncólogos no somos dermatólogos, somos oncólogos. Y nos dedicamos específicamente al tratamiento del cáncer. Ok, muchas gracias, doctora, por la explicación. Excelente. Aquí lo tenemos, doctora. Ver, los amigos están ahí con el material en todas aquí en la producción. Índice de calor para Pacífico Norte. Vea, por ejemplo, en los meses de enero, en Nosara, el índice de calor estuvo en nivel 4. Y así estuvo durante todo el año. Sí. Vea usted el riesgo tan grande. A pesar de que Nosara, quizás por ser costa, su actividad agrícola no sea tan desarrollada, sí, pero sí la turística. Sí, precisamente. Y a veces creemos que estar dentro del hotel o dentro de unas instalaciones más cerradas no estamos tan expuestos. En una zona como esta, con este índice de calor nivel 4, realmente las medidas preventivas o las medidas de protección deben de ser extremas. Sí, sí. En esta zona, doctora, la gente se enferma mucho con cáncer de piel. Sí, recibo pacientes de allá muy frecuentemente. Sí. Sí. Bueno, de todo lado, porque Costa Rica es un país tropical. En Costa Rica, digamos, yo siempre molesto, vacilo de que en Costa Rica solo hay dos climas o dos estaciones del año, cuando llueve más. Pero eso no quita que estemos siempre expuestos al sol. Aquí hay sol siempre, todos los días, gracias a Dios, porque si no hubiera, también nos exponemos a otro tipo de enfermedades, que es otro tema completamente que tienen que ver más con el ánimo, ¿verdad? Como sucede en países nórdicos. Sin embargo, esto nos hace tener que ser mucho más conscientes y mucho más educados de nuestra protección. Qué interesante, doctora, lo que nos comenta, que a pesar de que llueve, siempre tenemos que utilizar el bloqueador solar. Sí, así Perdón, es. nos dijo bloqueador solar, no, filtro solar. Sí, yo tengo la muletilla también, sí. Qué interesante, doctora, porque normalmente decimos, no, hombre, el día salió hoy oscuro, nada pasa, nos untamos la cremita, ahora el ácido hialurónico. Ajá, el retinoide para que nos pegue todavía más duro el sol. Ajá. Ajá. Y nos vamos. Ajá.
Y es mentira. No, sí. Los cambios, cuando está haciendo mucho sol y después llueve, nos perjudica más. No necesariamente, digamos, eso tiene que ver más con la humedad y tal vez usted en ese aspecto sabe más por el asunto de la deshidratación y la parte renal, no Ajá. tanto la de la piel. La de la piel tiene que ver directamente con la radiación. Ok, si trabajamos al aire libre y durante la mañana nos asoleamos, cae un aguacero, nos mojamos, después vuelve a salir el sol En eso y sí. nos secamos, las repercusiones son... Sí, en eso sí, porque la piel está húmeda. ¿Cuál es la recomendación en esos casos, doctora? ¿Cambiarse la ropa? Secarse, ponerse lo que... Cada vez que pase el tiempo recomendado según el filtro solar que uno esté utilizando y cada vez que cambien sus condiciones, por ejemplo, si usted va al gimnasio y suda, o si se moja, o si va a la piscina y se moja, entonces el filtro solar, perdón, hay que replicarlo. Ok, muy bien. Doctora, tenemos un montón de preguntas. Dale. Vea, dice, las cámaras de bronceado orgánico tienen spray ¿son recomendados? No hay ningún problema, no tienen ninguna cosa ni que afecte ni que... No hay ningún problema. Ok, no. entonces con eso sí lo podemos utilizar. Eso sí. Ok, muy bien. Nos dice Yamilet, las depilaciones láser que están ahorita de moda tienen, algo que nos exponga más al cáncer. Esa es una pregunta muy difícil de contestar porque en medicina todas las recomendaciones y todos los datos que nosotros, así fuimos educados, todas las cosas que nosotros decimos son en base a estudios clínicos. Claro. Y para poder hacer un estudio clínico nosotros tenemos que exponer a una población a una situación y después comprobar si hace daño o no hace daño, o si es beneficioso o no es beneficioso. Y no hay ningún estudio clínico en ese aspecto, ni en el aspecto, porque me van a preguntar sobre las uñas, sobre meter las lámparas en las uñas, las lámparas LED, sobre hacerse depilaciones en la piel, sobre hacerse tratamientos estéticos que pulsen ondas de luz, y ninguna de esas cosas podemos saber si produce o no produce daño. Hay algunos reportes de caso que nosotros no podemos utilizarlos como evidencia científica porque no tienen suficiente peso estadístico de que las lámparas para secar las uñas han producido algunos tumores en las uñas, en los dedos. Sin embargo, no hay ningún otro dato respecto a este tipo de dispositivos. Ok, perfecto. Nos dice Laura, conozco personas que han muerto de cáncer de piel. Sí. He escuchado que también se pasa a otros órganos. Sí. El cáncer de piel. Sí, el cáncer de piel, igual que cualquier otro tipo de tumor, tiene algunos tipos más que otros, ¿verdad? Porque depende, hay muchos tipos de cáncer de piel, pero hay algunos que pueden hacer lo que se llama metástasis y pueden aparecer en ganglios linfáticos, pueden aparecer en hígado, en pulmón, en cerebro. Sí, el cáncer de piel es una cosa seria. Y preocupante, doctora, Y porque ahora que preocupante. nos dijo que si nos buscaba a todos nos puede encontrar algo de fijo, ¿verdad? Y que es muy propenso, vemos cómo se puede generar metástasis en el resto del organismo y cuando usted se da cuenta ya no hay mucho que hacer. Bueno, eso está por verse, porque Ajá. sí hay mucho que hacer. Sí hay mucho Sí que hay hacer. mucho que hacer. Ok, supongo que más adelante nos va a hablar sobre eso también un poquitito. Vamos a ver si sale ahí, no sé. Ajá, ok. Nada más, regáleme un momentito para avanzar. Dice, se debería retomar nuevamente campañas con dermatólogos gratis, como nos dicen, como hace algunos años en la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuesta que le den una referencia a un dermatólogo y algunas personas no pueden pagar una consulta privada. Es lamentable, pero es cierto. Sí. La seguridad social de nuestro país es una cosa muy valiosa, es una cosa que a veces la gente se queja, pero hay algunas cosas en especial, como por ejemplo el tratamiento del cáncer, a las que incluso gente que nosotros consideramos que tiene una condición económica más o menos, no podría costearse si no fuera por la Caja Costarricense del Seguro Social. Y además tiene todo lo que necesitamos. Sin embargo, a veces
también tiene sus cosas malas, tiene sus falencias y la cantidad de gente que ve es demasiada. Sí. Y ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, hay que tener claro que también tiene una capacidad, ¿verdad? Limitada, sí. Nos dice, doctora, ¿las telas de protección solar tienen vida útil? Vieras que ya me habían preguntado esto y estuve tratando de leerlo por todo lado y no lo encontré. Yo creo que son infinitamente útiles. Son infinitamente útiles, Sí. Excelente. Muy bien, continuamos con la presentación que nos trae la doctora en esta mañana. Esta ya la hablamos, si quiere paso por acá. La siguiente, por favor. Algunos factores de riesgo para el cáncer de piel. Ya hablamos muchísimo sobre la exposición solar, pero algunos otros factores de riesgo, además de las cámaras de bronceado, son los antecedentes heredofamiliares. O sea, si mi papá, mamá, tío o abuelo tuvo cáncer de piel, puede ser que yo tenga una propensión mayor a tenerlo. También algunas enfermedades de la piel genéticas hacen que uno sea más propenso. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Y se corrió la N. No se preocupe, Continúe, por favor. La prevención es lo más importante y la prevención la dividimos en diferentes cosas. Y la primera y la más valiosa primero son las estructuras. Por eso me dije que si los trabajadores se podían ir a las sombras. Lo que más nos protege primero son las sombras, o sea, los edificios, los techos, las sombrillas, ese tipo de cosas. La segunda cosa que más nos puede proteger es la ropa. La ropa con protección solar, con UPF. Y en esto también meto los sombreros, los anteojos, las mangas, los guantes. Y la tercera es el filtro solar. Perdón, entonces, doctora, ahora que nos habla sobre estructuras, bueno, hemos visto que algunas empresas desarrollan techitos encima de los carros o que ponen toldos que son muy portátiles para poderlos mover principalmente dentro de las fincas o dentro de las zonas de construcción. ¿A estas estructuras son válidas? Son válidas, claro. ¿La sombrilla es válida? Es súper válida. De hecho, yo a veces he visto gente muy frecuentemente, antes se veía eso como no tan bien visto, como polillo. Pero ahora veo que la gente lo usa con total naturalidad y les aplaudo. Que veo a la gente no solo usando la sombrilla para la lluvia, sino también para el sol, y yo misma la uso también. Ok, excelente. Entonces sí nos recomienda utilizar la sombrilla, claro, para protegernos del sol. Hay sombrillas con UPF, no son tan comunes, pero sí hay. Sí hay, ok. ¿Sería una alternativa para una persona trabajadora? Está complejo, ¿verdad? Machetear con la sombrilla. Está complejo, pero si se puede, es una alternativa. He visto, por ejemplo, algunos gorritos donde les aparece aquí la sombrilla. ¿Ese tipo de estructura sirve? Sirve. Sirve. Sí, siempre y cuando les está dando sombra, sirve. Ok, muy bien. Continuamos acá, por favor, con la presentación. Quería explicar qué era UPF. UPF es la protección a la radiación ultravioleta, tanto tipo A como tipo E, que tiene la ropa o los implementos, porque no solo ropa, también hay sombreros, mangas, guantes, sombrillas, como acabamos de hablar, que lo que hace es tratar de bloquear la radiación ultravioleta tipo A y tipo E. Entonces, por ejemplo, una prenda de vestir con un UPF de 50 bloquea el 98% de los rayos. Vamos a ver eso más despacio, doctora. Nos dice, la protección se mide por el factor de protección ultravioleta, que es este que nos decía UPF. Indica cuánta radiación UV ultravioleta pasa por el tejido. Por el tejido. Ok, y entonces ahí nos dice que, por ejemplo, una prenda con UPF 50 bloquea el 98% de los rayos. ¿Científicamente está comprobado esto, doctora? Sí, señor. Mira que en algún momento nosotros hicimos una consulta desde el Consejo de Salud Ocupacional, porque la iniciativa es brindarle a la gente trabajadora, cuando hacemos alguna activación o alguna visita en empresas, brindarle equipo de protección personal o ropa, y en algún momento nos decían que con protección UV no tenía tanto sentido. ¿Y por qué será?
Sin embargo, con este análisis que usted nos hace de un 98%, entonces, por ejemplo, todos los policías que nos cuidan en las calles deben de usar prendas de vestir con protección UPF, Idealmente. ¿verdad? Los trabajadores que nos ayudan limpiando las calles deberían entonces utilizarlas. Ahora que usted nos hablaba sobre las mangas, a veces llegamos y compramos las mangas en una tienda X, ¿verdad? En 500 colones. Esas mangas no sirven de nada. No, sí sirven. Sí No, sirven. o sea, los tejidos sí bloquean una cantidad de los rayos, pero no la misma cantidad que una con protección solar. Ok. De hecho, las telas depende de si es algodón, si es lino, si es licra, y también depende del color. Por ejemplo, los colores negros, oscuros, azul, cubre más que una prenda blanca, Ok. por ejemplo. Y no es que no cubren nada, sí cubren. ¿Qué tanto? No sé. Porque ok. no sé qué tejido es, tampoco lo he probado yo, ¿verdad? Científicamente cuánto pasa. Ok. Pero si usted quiere una específicamente con protección solar, una con UPF sería lo ideal. Y un 98% nos cubre. Pero bueno, si no tenemos el recurso económico, por lo menos nos compramos esas y esas algo nos protegen. Algo nos protege, sí. Que es lo más importante. Al final es mejor ponerse algo y que lo proteja a no ponerse nada. Correcto. Usamos mangas. Debajo de la manga debemos de usar protector solar, doctor. Si tenemos, debajo de la ropa no tiene mucho sentido. No tiene sentido. No. También es desperdiciarlo y tiene un costo alto e Sí. importante el bloqueador solar, ¿verdad? Claro. Ok, continuamos Que aquí es con la una- presentación. Es Ajá. una iniciativa de algunos diputados bajar el IVA del bloqueador solar, Sí, que es señor. que sea como un medicamento y no como un Uso cosmético. Exacto. Uso cosmético. Los lentes también tienen factor de protección solar que van del 1 al 5. Ok. En ese cuadrito de al lado dice más o menos según las condiciones a las que uno está expuesto, cuál lente debería utilizar. Ok, qué interesante. No había escuchado lo de los lentes, doctora. Sí, los lentes también tienen factor de protección solar y también bloquean la absorción de la luz. Y no tiene que ver con el color del lente, sino con la composición del lente. ¿Y cómo compramos eso, doctora? ¿Cómo lo pedimos? Lo dice. Lo dice. ¿A dónde Sí. lo dice? ¿Cómo lo dice? En una tarjetita, como en una postalita que trae, Ajá. o bueno, en las ópticas le pueden asesorar. Ok, entonces usted recomienda también utilizar lentes. Sí, claro. De hecho, una de las enfermedades más comunes en el mundo, yo no me dedico a eso, yo no soy oftalmóloga, eso es competencia de los oftalmólogos, pero una de las enfermedades más frecuentes en los adultos mayores son las cataratas y tienen que ver con la radiación solar. Ok, entonces es muy probable que toda esta gente que trabaja expuesta al sol, cuando estemos viejitos, Si no, Vamos. si no es chicha, es limonada. ajá, tenemos cataratas y eso se produce en algún momento por la alta exposición al sol. Sí, y también hay cáncer de piel en los ojos. O sea, en los párpados, en las zonas alrededor de los ojos, en los labios. Ok. ¿Qué lentes podemos recomendarle a una persona de construcción? Yo le recomendaría unos tipo 5. Ok. Sí, Realmente a veces el estilo eso no importa. es importante. Los que más lo cubran. Y también hay algunos que tienen como para que le agarren la cabeza, no Ajá. se caigan. Lo importante El es factor de usar los protección. lentes. Exactamente. Ok. Entonces, amigo, nos dice la doctora Beatriz Araya que ella recomienda utilizar lentes. Hay de factor 1 a factor 5. Si usted trabaja en el área de construcción o en el área del sector agrícola, nos recomienda utilizar el de factor 5. ¿Cómo sabemos cuál es este factor? El lente trae una etiquetita donde nos indica qué factor de protección tiene. Correcto. Así lo podemos identificar. Correcto. Ok, muchas gracias. Continuamos, por favor. Aquí la pregunta de todo el mundo. El protector solar, doctora. El filtro solar. El filtro El solar. filtro solar tiene varias especificaciones. Ajá. Yo no recomiendo una marca especial porque no soy patrocinada por ninguna casa.
Sin embargo, sí hay algunas cosas en las que nos podemos fijar específicamente cuando compramos un bloqueador solar. Una de ellas es el factor de protección solar, que siempre debe ser de 30 o más. Okay. Idealmente 50. Ya si usted se quiere comprar un factor de protección 80, eso no hace mucha diferencia con respecto a un factor de protección 50. Ok. Uno 100. Pero la plata sí hace la diferencia, doctor. Sí, por eso. Es Ajá. que eso me hace mucha gracia. Un factor de protección solar, factor 100, es muchísimo más caro que uno 50. Ajá, ajá. Igual usted va a necesitar replicárselo en 2 o 3 horas, depende de las condiciones a las que usted esté expuesto. Entonces, un factor de protección 30 o más es más que suficiente. ¿De 20? No. O sea, no es que no, es mejor que nada. Okay. Sin embargo, un factor de protección 30 le da por lo menos un 97% de bloqueo de la radiación, que es lo que estamos buscando. Okay. Después, ¿qué otra cosa hay que fijarse? Que sea de amplio espectro, el espectro. Y el espectro se refiere a que bloquee los rayos que nosotros necesitamos. O sea, la UVA, la UVB, que es la más importante, y en algunos casos la luz azul para la gente que no se quiere envejecer. Ok. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta es si el bloqueador es físico o químico. Eso en realidad no nos importa tanto si es mineral o si es físico o químico, depende del gusto de cada persona, es una característica, pero una cosa que es importante sí es si es resistente al agua o no. Idealmente debería ser resistente al agua. Otra cosa importante es esa etiquetita que está abajo, porque el bloqueador solar es como un medicamento y por lo tanto tiene vida útil. Entonces todos los bloqueadores solares tienen una leyenda que dice cuántos meses dura después de abierto. Okay. No deberíamos usarlo más de ese tiempo y tampoco deberíamos dejar el bloqueador solar, por ejemplo, en la tapa del carro recibiendo altísimas temperaturas, porque al ser un medicamento se puede descomponer. ¿Okay? Y como les expliqué al principio, el bloqueador solar tiene su efectividad depende de cosas humanas que tenemos que tener muy presentes. Si quiere pase la diapositiva, porque yo hice una diapositiva para explicar la regla de la cuchara, que es una regla fácil para recordar cuál es la cantidad de bloqueador solar que debemos utilizar para que sea efectivo. Y es una cucharadita, que son lo mismo que 30 mililitros, o una onza para la cabeza y el cuello, que son lo mismo que 2 deditos de la mano para la cabeza y el cuello, 2 cucharadas para el torso, 1 cuchara para cada brazo y 2 cucharas para cada pierna, que equivale más o menos a 30 mililitros para todo el cuerpo. Y esto ya en una receta médica, digamos, serían 2 miligramos de filtro solar por cada 2 centímetros cuadrados de superficie del cuerpo. Lo mínimo que deberíamos estar utilizando las personas aquí en San José, así en el día a día, son los 2 deditos de la cabeza, el cuello, las orejas, y ponernos por lo menos en el dorso de las manos. Que después llegamos así a la manivela y nos pega todo el sol acá. Y de hecho, los lugares donde los hombres tienen más frecuentemente cáncer de piel es en las orejas y en el dorso de las manos. De ahí, doctora, yo no sé qué decirle. Entonces, imagínese usted el problema. Realmente las medidas de prevención que debemos de tomar son bastantes. Sí. Tal vez nos podemos devolver al anterior un momentito, por favor. Aquí con este fotoprotector que usted nos hablaba, qué interesante. Y es importante que la gente que nos acompaña hoy en esta transmisión en vivo, y que también vamos a estar desarrollando talleres regionales donde vamos a estar hablando sobre esto, realmente el factor de 50 a 100 no hace la diferencia. No. Pero de 30 a 50 sí es importante. Son como un 2% de cambio, tampoco es tan importante, pero ya menos de 30 sí. Ok, menos de 30 definitivamente no vale la pena utilizar. No vale la pena utilizar. Con un factor de 30%, usted nos comentaba que nos protegemos un 97% de la radiación UV. Correcto. Ok, entonces digamos que para efectos económicos, porque en algún momento también tenemos la situación de la persona trabajadora. Sí.
¿verdad? Perdón, de la persona empleadora. La persona empleadora le brinda, en algunos casos, el protector solar a sus personas trabajadoras. Sí. Es importante que ustedes conozcan y que ustedes tengan claridad en esto, de que con un factor 30 más que suficiente. Hemos escuchado comentarios donde dicen, no, es que el factor 30 no. No, factor yo quiero 30 unos 50, quiero unos 80, está quiero perfecto. unos 100, pero el 30 está perfecto. Si usted lo utiliza correctamente, Ok. en la cantidad adecuada, de manera uniforme y con la frecuencia adecuada. O sea, aún así utilizáramos uno de 80, si lo utilizamos mal, de nada sirve. Exactamente, si se pone una gota de 80 no sirve. No sirve. No, Por eso, la que nos hablaba ahorita sobre la cuchara, ¿verdad? correcto. La regla de la cuchara. La regla de la cuchara. Bueno, amigos, vean toda la información que nos ha compartido la doctora Beatriz Araya el día de hoy con toda esta información del uso de protector solar. Aún así usted utilice un protector solar, no, un filtro solar Un filtro solar. de 80. Si lo utiliza mal, no le funciona. Si lo tiene hace 5 años en el carro no sirve. También, Sí, doctora. claro, porque es que tienen vida útil. Ok, podemos hablar sobre eso un poquitito. Sí, tienen vida útil, que todos los medicamentos, cremas y las cosas tienen una etiquetita en el dorso casi siempre en la parte de abajo o en una de las partes de abajo del empaque, donde dice 6 meses después de abierto. De todas maneras, si usted utiliza el bloqueador solar de manera adecuada, debería durarle 2 meses y medio, Ah, ok. 3 meses, más o menos. Más de eso no. Más de eso no. Y realmente una vez abierto, ya después de 3 meses ya. No. No, hay algunos que duran incluso 12 meses. Ajá. Depende del producto, de la casa fabricante, eso depende. Ok. Pero si usted lo utiliza de manera concienzuda, Ajá. depende de la cantidad que traiga el producto, que usualmente no traen más de 200 mililitros, un bloqueador solar usualmente. Ajá. Debería durarle 2 meses y medio, más o menos. Ok, si lo tenemos 5 meses ahí en el carro, no lo utilizamos, ya después deséchelo porque eso ya no le sirvió. Correcto. La vida útil entonces se identifica, como nos dice la doctora, aquí abajito, ¿verdad? Todos los productos traen como una tapa, o sea, una tapa dibujada que dice 6 meses o que dice 12 meses, dependiendo de la casa fabricante. Ok, entonces vean qué interesante lo que nos dice la doctora Beatriz el día de hoy. Amigo, revise cuál es la vida útil de su protector solar. Si lo dejó en el carro, si lo dejó en un rincón, si lo dejó en la oficina 5 meses sin utilizarlo, pero ya abierto, ya no le funciona el protector solar o el filtro solar, hay que desecharlo. Y uno de 200 ml, 2 utilizándola de forma concienzuda, nos dice la doctora, que nos debería de durar aproximadamente 2 meses y medio mucho. Sí, Ok, utilizándolo de la forma correcta. correcto. Seguimos con el montón de preguntas, doctora. Dele. Vea, nos dicen, una consulta, ¿por qué las mangas de color negro protegen más que las de color blanco? ¿Cuál es el sustento técnico? Ajá, Bueno, ya nos habló un eso es poquito. porque absorbe menos luz. Absorben menos luz. Ok, muy bien. Doctora, nos preguntan si comparte la presentación. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Nos dicen, por ejemplo, los trabajadores que realizamos trabajos bajo el sol, de acuerdo a lo que explican, que tenemos quemaduras, cataratas, entre otros síntomas, pueden convertirse en una enfermedad laboral. Sí, por supuesto que sí. La OMS declara las enfermedades producidas por el sol como una enfermedad laboral, aunque en Costa Rica todavía no está estipulado de esa manera. Ok, muy bien. Nos dice, consulta, en caso de los cosméticos de uso a nivel de rostro, ¿qué protección deben de tener? Los cosméticos no sustituyen el filtro solar. Hay algunos cosméticos que tienen filtro solar, pero no sustituyen su uso. Muy bien. Dice, ¿los bloqueadores de la caja cumplen con las especificaciones ideales? No, No. no. ¿Me puedo atener a estos que dan? No. 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 Ok. Ay, doctora, qué Sí, duro, tengo que ¿verdad? decir la verdad. Sí, sí, claro, no, por supuesto. Bueno,
Muchísimas gracias a la doctora Beatriz Araya por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias por compartir esta información. Increíble todo lo que nos ha dicho, todas las medidas de prevención que debemos de tener ahí, como decía mi abuela, escritas en la pizarra, de memoria, para cuidarnos del cáncer de piel. La doctora nos hace la reflexión que el cáncer de piel es la enfermedad que más está afectando a las personas. Si usted está expuesto al sol durante toda su jornada laboral, nos recomienda la doctora triplicar sus medidas de protección. No solamente el uso del filtro solar, sino el proceso de hidratación, el uso de equipo de protección personal, todo en conjunto le va a dar una mejor protección y de esta forma usted podrá evitar todas las enfermedades causadas por la radiación UV que la doctora nos ha venido a comentar el día de hoy. Les recordamos una vez más que esta transmisión va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, que aparecemos como CSO Costa Rica. Ahí lo tenemos en la pantalla. Muchísimas gracias a los amigos. Ahí aparece nuestro canal de YouTube. El día de mañana ya va a estar colgada esta transmisión en vivo y usted la puede utilizar, la puede repasar todas las recomendaciones que la doctora nos ha dado en el día de hoy. También, si le interesa la presentación, se la podemos enviar por correo electrónico. Recordarles una vez más que el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realiza un montón de acciones de divulgación en el tema de la protección del estrés térmico por calor, con el fin de que usted, persona trabajadora, o usted, persona empleadora, tenga las herramientas necesarias para protegerse del sol y de esta forma no desarrollar enfermedades o accidentes laborales y tener centros de trabajo seguros y saludables. Les recordamos que para el día jueves un ingeniero civil nos va a estar hablando sobre la infraestructura o sobre estas estructuras necesarias para protegernos del sol, que ahora la doctora también lo comentaba y que son muy importantes, ¿verdad? Bueno, pues el día jueves vamos a estar con el CEPIA, nos va a acompañar el CEPIA y un experto en este tema nos va a dar sus recomendaciones. Así que lo invitamos también el jueves a partir de las 10 de la mañana por esta plataforma Zoom y por transmisión también en el Facebook del Consejo de Salud Ocupacional, que nos acompañe para aprender sobre este tema. Doctora, una vez más agradecerle todo su conocimiento, que lo compartiera en esta mañana con nosotros. Esperamos volverla a tener por acá para que nos vuelva a retroalimentar, a enseñar, a pegarnos la regañadita y, lo más importante, a que nos protejamos. Encantada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos la importancia que nos visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en LinkedIn. Además, tenemos un canal de YouTube donde usted puede volver a consultar todas las presentaciones o las transmisiones en vivo que hemos realizado. Visite nuestra página web www.cco.go.cr. Ahí tiene un montón de material descargable y disponible que usted puede utilizar. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente día y no se le olvide protegerse del sol. Muchas gracias.